Soy Roberto Escorcia, actualmente soy el coordinador del tronco interdivisional, soy licenciado en Economía, maestro en Ciencias Económicas y doctor en Ciencias Económicas, con estudios diversos en algunas cosas como Historia de las Religiones o Historia del Arte, en fin, diferentes elementos. Y bueno, he sido jefe de área del área de Macroeconomía Dinámica y Cambio Estructural del Departamento de Producción Económica. Después de eso fui coordinador del doctorado en Ciencias Económicas de las 3 UAM, desde que compartimos con Azcapotzalco y Iztapalapa. Y desde hace 2 años estoy en esta oficina, en el tronco interdivisional, que es el primer trimestre de las 18 licenciaturas. ¿De qué manera considera que el TID prepara a los alumnos para las distintas fases de la licenciatura? Yo creo que el TID sea precisamente el primer paso de las 18 licenciaturas, un paso muy importante, siempre pensando en que es la manera en que vamos a permitir que un estudiante o una estudiante reconozca lo que es el sistema modular de la UAM Xochimilco y que va a tener durante los 18, en realidad los 12 trimestres o 15 trimestres que va a estar en cada una de sus licenciaturas, ¿no? Creo que el TID no se puede pensar solo como un tronco común, es un tronco común en el sentido que va a entregar algunas habilidades a cada estudiante, desde cómo citar una fuente, por supuesto, cómo elaborar una pregunta de investigación, cómo hacer un problema completo de investigación, en fin, estas serían cosas que sí aprenden acá como habilidades. Yo diría que en realidad no se agota en esto, sino es una manera de mostrar al estudiantado la perspectiva con la que la UAM Xochimilco surge. Es decir, qué es lo que se está pensando cuando se estudia en la UAM Xochimilco, es tener conciencia de los problemas sociales, enfatizar, por supuesto, que la universidad pública es una institución que debería estar siempre pensando en cómo atender realidades sociales importantísimas que van desde problemas de salud, a donde habitan, temas de economía, como desigualdad, pobreza, violencia de género, en fin, hay muchos asuntos que en el TID podríamos enfatizar muchísimo, cómo cambiamos una perspectiva. Y entonces no pensarlo como un trimestre tronco común como hay otras universidades en las que la idea es encontrar habilidades básicas, sino acá es ofrecer o transformar una perspectiva del rol que tiene la universidad pública, del rol que tiene cada chico, cada chica frente a su sociedad, lo que hacemos aquí, siempre recuperándolo de hace 50 años en el documento que funda la UAM Xochimilco, que es justamente vincularnos siempre con los grandes problemas de la sociedad. Según su experiencia en los distintos cargos que ha desempeñado en la UAM y ahora como coordinador de TID, ¿cuál considera que es la importancia del sistema modular? Bueno, es difícil resumirlo, pero creo que el sistema modular nos ayude, de hecho, a plantear las preguntas de forma distinta. No diría que solo a resolver las cosas de forma distinta, sino realmente a plantear de inicio el enfoque para acercarnos a un problema. Diría, por ejemplo, que tomamos alguna idea sobre medicina. No es simplemente una medicina en el carácter de curar una enfermedad, sino estamos pensando cómo hay todo un proceso social detrás que podría condicionar la existencia o no de una enfermedad. Entonces, el sistema modular te permitiría ya de entrada plantearte una discusión diferente y no solo repetir, no solo importar conocimientos. El sistema modular te permitiría reconocer el contexto en el que nos encontramos y entonces plantear una pregunta distinta y por lo tanto también una solución distinta. Al mismo tiempo, digamos, la idea de tener al estudiantado siempre participando de su proceso educativo, es decir, no se queda simplemente recibiendo información, sino que cada persona está particularmente investigando, está particularmente encontrando nuevas formas de hacer alguna cosa. Esto transforma, o sea, la estudiante ya no se percibe justamente como alguien que va a tener un rol pasivo, sino ahora estará siempre propiciando un enfoque distinto, propiciando alternativas, lo cual me parece que es muy, muy positivo, ¿no? El sistema modular te deja entonces desarrollarte, el sistema modular te deja crear, lo cual no necesariamente es común en las universidades. Entonces tendríamos muchas cosas que son clave, que te van a permitir también ser siempre protagonista de las soluciones, ¿no? Al mismo tiempo reconocer que nuestro contacto con las comunidades es un contacto en las dos direcciones, no somos quienes llevamos las soluciones a las comunidades, sino realmente aprendemos en colectivo, en un sentido siempre abierto. Entonces pensar el conocimiento como algo que no es individual, sino de un proceso colectivo, me parece que el sistema modular te lo deja ver bastante bien. ¿De qué manera su formación académica y profesional contribuye a la licenciatura? La idea de que el sistema modular y que el tronco interdivisional nos vincula inmediatamente con los problemas sociales, el planeación territorial es, en mi opinión, de las más próximas a los problemas sociales. Me refiero desde el punto de vista que los territorios que habitamos tienen una historia, tienen una determinación. El otro día hablábamos con una colega que se encarga de discutir el litio. Esa es una discusión que ella hace de investigación, ella es una economista también, y me contaba todos los procesos que hay de resistencia de los pueblos para evitar justamente que las grandísimas transnacionales ocupen lo que llamamos un recurso económico, pues el mismo concepto es extraño, ¿no? Pero al mismo tiempo va a destruir todo su territorio, al mismo tiempo va a obligarles a salir de sus espacios.
Yo diría que ahí hay un gran punto de contacto entre lo que llamaríamos planeación territorial y un elemento económico, ¿no? Cómo el interés en una gran transnacional acaba destruyendo enormes espacios, acaba, por supuesto, evitando que la gente pueda habitar en esos lugares. Entonces ahí hay muchísimos contactos, pero esto a lo mejor podría ser muy distante también para estudiantes que llegan a la planeación territorial y dicen, ¿qué vamos a hacer aquí?, ¿no? También es un punto que el estudiantado de repente está dudando de qué hago en esta licenciatura. Pensaba el otro día en clase discutir con mis estudiantes cómo es que nuestra ciudad incluso está constituida según el tipo de producción que hay. Si tengo una producción vinculada, por supuesto, a los servicios, podemos imaginarnos algunos conjuntos al poniente de la Ciudad de México con edificios enormes, espacios, por supuesto, pensados para oficinas, donde no va a habitar la gente, sino va a vivir ahí. Si hay otras regiones dedicadas al comercio, tendremos una configuración espacial distinta. Sí, esto nos va a marcar el tipo de arquitectura, pero también nos va a exigir cosas como la electricidad, pero también el agua, nos va a permitir o va a obligarnos a diseñar cierto transporte. Yo pensaba que si tú vas a Santa Fe y no vas en auto, todo es mucho más complicado que ir en auto, pero si vas al centro de la ciudad, ir en auto es toda una aventura, el transporte público tiene lógicas distintas. Yo diría que justamente economía tiene mucho que decir de cómo configuramos un territorio. En clase discutíamos también si podemos pensar que la tierra es una mercancía, a pesar de que la tierra no fue producida como se produce un zapato, una camisa, tiene un concepto que llamamos renta. Entonces yo diría que economía y planeación territorial siempre van muy de la mano, en el sentido que la manera en que se genera un proceso de desarrollo económico va a determinar quiénes pueden vivir ahí o dónde vive cada clase social, por ejemplo. Yo decía a mis estudiantes, ¿dónde vive la clase trabajadora? La clase trabajadora vive a 3 horas de los puntos de producción, ¿no? Y entonces, ¿cómo vienen a sacar? Bueno, eso es una cosa que habría que discutir también al momento de diseñar una ciudad, o si debería ser deseable que la gente se traslade 3 horas. Esto me parece que sería interesante discutir. Entonces yo creo que haya siempre puentes necesarios, pensar cómo podemos desplazar personas, podemos obligarlas a trasladarse durante horas, podemos exigirles cierta productividad, pero todo está concentrado. Es en el mismo país nuestro de la concentración de universidades, de espacios culturales en la Ciudad de México, nos habla también de una extraña planeación del proceso de habitar nuestro país, ¿no? Y puedes ir a otros lugares, en Chihuahua, por ejemplo, la cantidad de habitantes por kilómetro es bajísima respecto a lo que tenemos en el centro. Así que yo creo que economía y planeación territorial pueden dialogar muchísimo. Bueno, pues me encantaría cerrar diciendo que valoremos el proceso mismo que se enseña en planeación territorial. Creo que sea momento de reflexionar la importancia de una licenciatura como esta, ver los alcances que tiene, las discusiones que están alrededor de ella, que no son menores. Entonces a veces el estudiantado no tiene mucha claridad de lo que se puede discutir desde planeación territorial, así que la invitación es que ustedes, por supuesto, se involucren mucho más en lo que hacen. Esto lo pueden encontrar en redes sociales, todo lo que se hace por docentes de planeación territorial lo van a encontrar en las redes sociales de nuestra licenciatura, así que pues ojalá que nos acompañen ahí y nos dejen bastantes likes como ahora se usa, ¿no?